Cuando esto pasó, yo era un chico ingenuo de 20 años, adicto a los videojuegos en línea. En ese entonces, mi laptop estaba dañada, así que tomé prestada, sin permiso, la de mi hermano mayor. Mientras buscaba mis sitios de juegos favoritos, encontré una página web con juegos de aspecto interesante y comencé a probar algunos. Esto fue antes de que descubriera Facebook. Cabe mencionar que algunos de esos sitios estaban llenos de errores y no siempre tenían opciones de seguridad confiables, por lo que entrar en cualquier sitio desconocido era arriesgarse a contraer virus y malware. Pero como les dije, era un chico ingenuo. Un día, estaba aburrido y decidí tomar la computadora de mi hermano de nuevo y buscar un sitio de juegos. Escribí en la barra de búsqueda, juegos geniales, no aburridos ni de disparos. Empecé a revisar las opciones, pero casi todas eran páginas que ya había visitado. De repente, una ventana emergente apareció en la esquina superior derecha de la pantalla con las palabras «Juegos de muerte». Esta ventana era un poco extraña y surgió de la nada. No es que fuera inusual que aparecieran anuncios de repente mientras navegabas en línea, pero por alguna razón, me pareció peculiar. Y como tengo una mente un poco retorcida, hice clic en él. Por un minuto, la pantalla quedó en blanco. No podía ver nada. Pero de pronto, la pantalla se iluminó con las palabras, «Hola. ¿Quieres ver a alguien morir? Haz clic en el botón «Enviar» para continuar». Las palabras estaban escritas en rojo y goteaban como sangre. Casi me echo a reír de lo cutre que se veía el sitio, pero ya estaba ahí. Me quedé mirando la pantalla por un momento cuando noté que el botón «Enviar» comenzaba a parpadear. Luego vi que las palabras cambiaban y ahora decían, «Oh, ¿qué pasa? ¿Tienes miedo? No seas gallina, es solo un juego. No seas tímido, haz clic en el botón ahora». Suspiré profundamente, hice clic en el botón esperando algún jueguito tonto de matones, y por lo que vi al principio, pensé que no estaba equivocado. Lo que vi parecía una caricatura muy mala. Había 3 personajes toscamente dibujados. Parecían personajes de Peppa Pig, pero en una versión humana y medio terrorífica. 2 eran hombres, la otra una mujer. Los hombres estaban dibujados como típicos ladrones de bancos de dibujos animados, con máscaras de bandidos y camisetas de rayas blancas y negras. La mujer estaba sentada en una silla y animada para parecer exageradamente asustada, temblando, gimiendo, muy aterrorizada. El hombre a su izquierda me miró, porque juro que me estaba mirando y sonriendo. Luego me preguntó, ¿quieres verla morir? Su voz era como una voz disfrazada, como si tuviera algún simulador de voz. Después de esa pregunta, aparecieron 2 opciones de botones en la pantalla, sí o no. Dudé por un momento, preguntándome qué demonios estaba pasando, pero el hombre volvió a hablar, ahora un poco molesto, mira, hiciste clic en el enlace. Sé que quieres ver qué pasa después. Hazlo de una vez, es solo un juego, así que haz clic en el botón. Lo pensé por un momento, pero al final dije, ¿qué diablos? Y presioné el botón sí sin pensarlo más. Después de eso, el otro tipo fue a la parte de atrás, se puso un delantal de carnicero y volvió a aparecer en escena. Todo esto era en animación. Eran las caricaturas las que hacían esto. El tipo con el delantal de carnicero ahora estaba parado junto a una mesa de operaciones, con todas las herramientas listas. La animación que vino después todavía me da escalofríos. El tipo comenzó a usar una sierra para metales que sonaba como si fuera muy real, al igual que los gritos de la mujer, que, a diferencia de la voz alterada del narrador, sonaban como verdaderos gritos de terror. La animación era repugnante, por decirlo menos. El tipo comenzó a desmembrar a la mujer viva con la sierra. Arrojó las extremidades a un lado una por una y finalmente hizo lo mismo con la cabeza. Mientras lo hacía, los sonidos se podían escuchar de manera muy realista, es decir, los gritos espeluznantes de la mujer, el sonido de la sierra cortando huesos y tejidos, los gorgoteos y sus gemidos agónicos, hasta que fueron completamente apagados. Casi me río por lo bien logrados que estaban los efectos de sonido, a diferencia de la animación que apestaba. Sin embargo, me sentí un poco raro, ya que los gritos de terror de esa mujer sonaban tan reales que me pusieron la piel de gallina.
¿Te gustó? Sabía que tenías curiosidad. ¿Quieres ver algo aún mejor? Hice clic en sí de nuevo, y luego comenzó otra animación. Esta vez eran los mismos dos hombres, pero ahora con equipo de buceo, y el tercero ya no era una mujer, sino un tipo con traje ejecutivo parado al borde de un enorme estanque. El del traje tenía las manos atadas a la espalda. El de la izquierda sostenía un cartel que decía: ¿Quieres verlo morir? Volví a dudar un poco, pero hice clic en sí. Entonces el otro buzo agarró al tipo del traje por los tobillos y comenzó a arrastrarlo al agua. El tipo gritaba como loco tratando de soltarse e implorando por su vida. Al igual que con la animación anterior, los efectos de sonido eran demasiado realistas. Todo se podía escuchar en detalle, hasta el sonido más pequeño. Al final, el buzo levantó al tipo con gran fuerza y lo arrojó al agua. La víctima cayó al agua con un chapoteo que ahogó sus gritos de terror. No podía creer que incluso ese sonido fuera tan realista. Durante unos 30 segundos, no pasó nada, pero de repente el tipo del traje salió a la superficie, todavía gritando como loco. Apenas podía ver algo detrás de él arrastrándolo hacia abajo. Un minuto después, el hombre volvió a salir, pero ya no gritaba. Ahora, en la animación, sus brazos habían desaparecido, y había líneas rojas dibujadas de una manera que daba la impresión de que le habían arrancado los hombros en lugar de cortárselos. Parecía que hubieran pasado por una licuadora gigante. Entonces, de repente, apareció la cosa que se lo llevó. Un enorme caimán lo agarró por el costado y lo arrastró hacia abajo sin volver a salir. Empecé a sentirme realmente mal por esas animaciones infernales. Ya no era divertido. Solo quería salir de ese lugar y no volver nunca más. Pero entonces la pantalla cambió de nuevo. Ahora los dos hombres ya no eran dibujos, eran personas reales en una especie de habitación gris. Pero con máscaras blancas y cerca de ellos estaba el cuerpo de una mujer completamente desmembrada, y uno de ellos sostenía un gancho de ropa con los restos de un traje de negocios roto, empapado y goteando agua teñida de rojo. La voz, todavía disfrazada, dijo: ¿No fue divertido ver a estos dos? Querías ver más y lo hicimos para ti. Solo ellos tuvieron que experimentarlo, pero tú también puedes. Por favor, no abandones el sitio, nos quitarías toda la diversión. Ahora estaba realmente asustado. Me quedé petrificado en mi silla, con un sudor frío. Solo entonces me di cuenta con horror de que las animaciones habían sido para disfrazar los crímenes. Esos asesinatos habían sido grabados y convertidos en dibujos tontos para disfrazar lo que realmente estaba sucediendo. En ese momento, aparecieron 3 opciones en la pantalla. Una decía: sí, quiero experimentar. Otra decía: no, no quiero experimentar. Y la última decía: quiero conocerlos. Hice clic en no, obviamente. Pero no hubo respuesta. ¿Era una amenaza? ¿Qué te pasa? ¿No quieres divertirte? Tuviste una experiencia increíble. Nos viste hacer lo que hicimos y elegiste no. Mejor elige bien esta vez. Ahora estaba empezando a hiperventilar. Mi respiración era desenfrenada, al igual que los latidos de mi corazón. Sentí un vacío infinito en el estómago y apenas podía sentir los dedos. Estaba en completo pánico. De nuevo hice clic en no, presionando tantas veces como pude, hasta que logré salir del sitio con éxito. Juro que sentí que iba a tener un ataque al corazón. Reuniendo cualquier vestigio de coraje que me quedaba en el cuerpo, revisé mi historial. Pero el sitio ya no estaba allí, había desaparecido sin dejar rastro. Unos minutos después, llegó mi hermano y me encontró usando su computadora. Lo miré con todo el pánico que todavía tenía en mi cuerpo y me preguntó qué estaba haciendo. Así que le respondí y le conté todo lo que acababa de pasar. Inmediatamente me apartó e hizo algo en la computadora que no entendí y luego la apagó. Me regañó por usar su computadora sin permiso y luego me explicó que lo que acababa de ver no era una página normal, sino algo de la Deep Web. Para ser honesto, no tengo más conocimiento sobre eso.
Todo lo que sé es que mi hermano tenía un enrutador que le permitía acceder a la Deep Web. Estudiaba informática y sabía de esas cosas, así que me dijo que había bloqueado el sitio a través de un código y que ahora tenía que asegurarse de que su computadora no hubiera sido hackeada. Le pregunté con pánico si lo que había visto era real y me confirmó que sí y que estas eran personas muy peligrosas. Le dije que deberíamos llamar a la policía, pero me dijo que ni siquiera lo pensara porque entonces estaríamos en verdadero peligro. Esto me dejó tremendamente preocupado, pero él simplemente me sacó de la habitación y me dijo que se encargaría de ello. Al final, nunca supe exactamente qué hizo, a quién contactó o con quién habló. Solo sé que al día siguiente le pregunté al respecto y me dijo que no me preocupara. Que todo estaba resuelto. Voy a empezar esta historia admitiendo que tengo una adicción. La marihuana es mi vicio de siempre, pero si quiero algo más fuerte, se lo compro a un amigo que me surte. Sin embargo, esto sucedió una vez cuando aún no tenía un proveedor fijo, y un amigo de la universidad me recomendó comprar a través de la Deep Web. En ese momento, no tenía idea de lo que estaba hablando, pero me explicó a grandes rasgos y luego descargó un navegador en mi computadora llamado Tor. Me dejó 3 URLs escritas de páginas donde podía comprar tanto mi hierba habitual como cualquier otro tipo de sustancia, y cuando digo cualquier tipo, lo digo en serio. En esos sitios hay absolutamente de todo, desde cocaína de alta pureza hasta drogas hechas con plantas exóticas de algún país perdido en el fin del mundo. Todo, pero obviamente con precios distintos. Lo que más me sorprendió fue lo fácil que era comprar ahí. Solo se trataba de unos pocos clics y unas transferencias en Bitcoin, y boom, recibía lo que quería en mi buzón. Sin embargo, no solo soy una adicta, también soy una persona bastante curiosa, y la Deep Web era como descubrir un nuevo mundo. Al principio, solo entraba para comprar drogas en sitios que mis amigos me recomendaban, pero una noche estaba sobria en casa. Algo raro para mí, así que, aburrida, decidí abrir Tor y ver qué cosas turbias podía encontrar en la Deep Web. Mis amigos también me contaban sobre esto, pero junto a ciertos peligros a los que podía enfrentarme, así que nunca había querido cruzar la línea. Pero esa noche, la curiosidad venció al miedo. Así que me aventuré. Si alguna vez has estado en la Deep Web, sabrás que no puedes simplemente buscar salas rojas o asesinos a sueldo y obtener resultados. Primero tienes que encontrar los enlaces a esos sitios. Me puse a buscar en Google, intentando encontrar enlaces a webs del submundo. Sé que es raro buscar activamente lo peor, pero desde que entré esa noche, sentí una extraña curiosidad morbosa. Como dije, la curiosidad me ganó. La cosa es que pasé bastante tiempo buscando enlaces, pero todo lo que encontraba era demasiado simple o los links ni siquiera funcionaban. Estaba a punto de rendirme, pero en el último intento hice clic en un subreddit de la Deep Web en Reddit. No esperaba encontrar nada realmente. Estuve navegando por los temas más populares durante media hora antes de seleccionar nuevo, y ahí fue cuando lo vi. Un simple post titulado, Asesinato y la vida del asesino, servicios arruinados. El cuadro de texto de la publicación era lo que parecía una mezcla aleatoria de números y letras. A mi cerebro cansado le tomó un segundo descifrarlo, pero rápidamente me di cuenta de que era un enlace, probablemente a un sitio de asesinos a sueldo. Así que decidí pegarlo en mi navegador de la Deep Web, y, ¿adivina qué? Funcionó. Pero antes de continuar, pensé en volver al perfil para ver si había publicado otros enlaces de la Deep Web, pero cuando regresé a la publicación, el perfil había desaparecido misteriosamente. De todos modos, volví a abrir la Deep Web y regresé al sitio. En la parte superior estaba el nombre, Servicios de asesinatos, asesinatos y destrucción de vida, junto a lo que parecía una calavera dentro de una especie de túnel. Me reí un poco al verlo. Pensé que el sitio debía ser falso, pero mientras bajaba, no me decepcioné. Había un párrafo de texto verde sobre un fondo negro y una pequeña caja a la derecha que solo decía, hacer un pedido. El texto era la parte principal, ocupaba casi toda la página, y enumeraba todas las formas en que podían matar a alguien. Me reí de nuevo, porque esto tenía que ser una broma.
Incluso estuve tentada a hacer un pedido solo para ver qué pasaba. Pero mejor no arriesgarme, pensé. Estaba a punto de apagar la computadora y dar la noche por terminada cuando escuché un golpe en la puerta. Vivo sola, así que es raro recibir visitas, especialmente tan tarde, pero cuando abrí la puerta, era solo mi amigo Marco, que también es mi proveedor de confianza. Lo dejé pasar sin dudarlo y me puso una bolsa enorme de marihuana en la cara. Fumé un rato y volví a la computadora, pero después de eso, todo fue un borrón. No recuerdo nada de lo que hice después, pero desperté alrededor de las 9 de la mañana, tirada en el sofá, lo que significaba que había dormido al menos unas 6 horas, aunque, honestamente, sentía que habían sido solo 2. Me levanté, me preparé un café y me senté a jugar videojuegos, lista para disfrutar mi domingo sin hacer nada, como de costumbre. Pero te puedes imaginar mi sorpresa cuando abrí la computadora y vi que había pedido mi propia muerte la noche anterior. Aunque pensé que era una estupidez, sentí un vacío en el estómago. Incluso drogada suelo tomar decisiones sensatas, así que no sé qué demonios había en esa hierba que Marco me trajo. Me reí un poco de la situación, ni siquiera lo recordaba. Supongo que una persona normal hubiera hecho algo diferente, pero yo todavía estaba medio fuera de mí por lo que me había metido la noche anterior, así que seguí con mi día. No voy a negar que estaba un poco paranoica, pero como dije, asumí que era una broma. Incluso me reí del correo que recibí del sitio diciendo que el asesino ya estaba en camino. Sin embargo, esa misma noche, un sedán oscuro se estacionó al otro lado de la calle, frente a mi casa. No lo vi llegar, pero mientras preparaba algo de cena, lo noté desde la ventana de la cocina. Vivo en el centro de la ciudad, pero hay muchos árboles y arbustos entre las casas de mi calle, así que me sorprendería que alguien más lo hubiera visto. En ese momento me entró el pánico. ¿Y si esa página era real? O sea, soy solo una chica, vivo sola, no tengo armas. Solo tengo un cuchillo de cocina un poco más grande de lo normal, y dudo que eso me sirviera de mucho. Decidí ponerme una sudadera con capucha y guardé el cuchillo en el bolsillo delantero antes de salir de la casa y acercarme al asiento del conductor del coche. Hasta yo estaba sorprendida de mi propio valor, aunque creo que se debía a que todavía estaba un poco fuera de sí desde la noche anterior, como les dije. Crucé la calle y me acerqué al sedán, luego toqué en la ventana, pero no pasó nada. Fue bastante anticlimático. Estaba lista para hablar con el tipo y explicarle que había hecho una estupidez estando drogada, o para luchar por mi vida si eso no funcionaba, todo por hacer una idiotez. Pero, como dije, no pasó nada. Incluso acerqué mi cara a la ventana, como si hubiera un reflejo, para tratar de ver mejor adentro, pero apenas pude ver algo. Solo alcancé a distinguir 2 asientos vacíos. No había nadie dentro. Me había asustado por nada. Decidí esperar junto al coche un rato para ver si alguien venía, pero después de media hora me dio hambre y tuve que volver adentro para sacar mi cena del horno. Juro que solo fue un minuto entre entrar a buscar mi comida y volver a mirar por la ventana. El coche ya no estaba. Ni siquiera escuché el motor arrancar. ¿Qué demonios?, murmuré para mí misma. Luego cerré todas las cortinas y aseguré todas las puertas. Intenté relajarme, pero algo no me cuadraba. Todavía sentía que ese coche no estaba ahí por casualidad. Y justo cuando empezaba a calmarme un poco, se fue la luz. Ahí volví a entrar en pánico. Me congelé unos minutos, parada en medio de la habitación, todavía con el plato en la mano. Juro que en ese momento estaba esperando la bala, el coche desapareciendo de la nada y ahora la luz se había ido de repente. No creí que fuera coincidencia. No entendía nada, pero estaba realmente asustada. Pasaron unos 30 o 40 segundos y entonces regresó la electricidad, haciendo que todos los electrodomésticos comenzaran a pitar. En ese mismo instante, escuché varios golpes en la puerta. Inmediatamente me tensé, pero pregunté quién era con una voz temblorosa. Nadie me respondió. Volví a preguntar, y tampoco obtuve respuesta. Esperé unos 10 o 15 minutos más, y cuando vi que no tocaban de nuevo, reuní el valor de nuevo y me acerqué a la puerta. Mientras lo hacía,
no podía evitar imaginarme abriendo la puerta y que me recibiera el cañón de una pistola en medio de la frente. Abrí la puerta lentamente, y sorpresa, no había nadie ahí. Pero cuando estaba a punto de cerrar la puerta y regresar a la casa, miré hacia abajo y vi que había un sobre. Era un sobre negro sin remitente. Lo recogí del suelo y lo llevé adentro. Dudé un poco antes de abrirlo, pero finalmente lo hice. Entonces mi mandíbula se desplomó al suelo. Dentro del sobre había varias fotografías mías tomadas desde mi computadora, mostrándome con los ojos bastante rojos y con una expresión algo perdida. En la esquina estaba la fecha y hora. Eran de ese mismo día, a las 3 de la madrugada. Probablemente del momento en que ordené mi propia muerte en esa página. Y detrás de la última foto había una nota escrita a mano, que decía: no juegues con lo que no conoces, chica. Hoy tuviste suerte, pero si te veo en mi sitio otra vez, estás muerta. Aléjate de la Deep Web. En ese momento todo mi cuerpo comenzó a temblar. Sentí un nudo en el estómago y tuve que correr al baño para vomitar, pero en cuanto salí, corrí a mi computadora y borré el navegador por completo. Pero, por si acaso, ese mismo día mandé formatear la computadora. Esa fue la última vez que entré en la Deep Web. Esto sucedió cuando tenía 14 años. Debo decir que he sido víctima de acoso escolar durante prácticamente toda mi vida estudiantil. Soy el típico chico pequeño, delgado y con gafas, al que molestan por su apariencia. Y para colmo, soy gay. En resumen, siempre he sido un imán para los abusadores. Sin embargo, llegó el día en que simplemente me cansé de ser el blanco de abuso de un grupo de inadaptados, solo porque me consideraban el más débil. Así que, movido por la ira, decidí finalmente hacer algo, pero lo que hice, lejos de mejorar mi vida, la destruyó por completo, y no solo a mí. Salía de la escuela después de nuestra última clase del día, educación física, cuando de repente caí de cara al suelo y mi rostro quedó lleno de tierra. Miré hacia arriba justo a tiempo para ver una pelota de fútbol volando de nuevo directo hacia mi cara. ¡Bam! Me golpeó de lleno y caí hacia atrás viendo estrelites. ¡Ay!, grité. ¡Ayúdenme! Alguien, ayúdeme a levantarme. Pero nadie me ayudó, todos estaban demasiado ocupados riéndose de mí. Me levanté solo, limpiándome la cara con mi camiseta, mientras miraba al idiota que me había golpeado con la pelota. Era Juan, el matón de la escuela, y sus amigos se reían mientras él se acercaba y me empujaba de nuevo al suelo. ¿Por qué no te largas de aquí? Regresa a esconderte bajo una piedra y muérete, fenómeno. Apuesto a que nadie te quiere. Siguieron riéndose y burlándose de mí mientras se alejaban, dejándome solo y humillado mientras me limpiaba el lodo. Ya había tenido suficiente de los abusones, de que jugaran conmigo y con mis sentimientos como si yo no valiera nada. Sus risas se clavaban en mi espalda mientras me alejaba, y con cada paso que daba, me llenaba más y más de impotencia. Llegué a casa, me encerré en mi habitación y me desplomé en la cama para llorar de pura rabia. Sentía las lágrimas corriendo por mis mejillas hasta que el sueño finalmente me venció. Me sentía atrapado en un ciclo interminable de humillación, sin una salida a la vista. Cuando desperté, no me sentía mejor. El problema era que esto era algo que llevaba años soportando. No puedo recordar un solo año en el que haya asistido a la escuela sin sentirme acosado y juzgado. Ser el blanco de agresiones y humillaciones por parte de aquellos que eran más grandes y fuertes que yo, y que se creían superiores, es algo con lo que aprendí a vivir durante mi tiempo en la escuela. Pero no es algo a lo que uno se acostumbre. Nunca te acostumbras a eso. Era agotador y exasperante. No puedo ni describir cómo se siente. Solo alguien que lo ha vivido puede entender cómo el acoso te destruye moral y psicológicamente. Y yo ya estaba en ese punto en el que colapsas y simplemente dices, basta. Esa tarde, abrí mi computadora portátil y me perdí en el vacío de las redes sociales, buscando una escapatoria, una distracción, cualquier cosa que me alejara de mi realidad. Pero cada publicación, cada foto, parecía burlarse aún más de mí.
tanta gente viéndose cool y presumiendo de sus vidas perfectas, recordándome lo solo y vulnerable que me sentía. La rabia comenzó a hervir dentro de mí. Un sentimiento muy oscuro y peligroso, que nunca había experimentado antes, empezó a formarse en mi interior. Decidí cerrar las redes sociales y me metí en Google en busca de respuestas, buscando una salida. Ni siquiera sabía exactamente qué estaba buscando. Lo único claro para mí era que quería hacer algo para dejar de sentirme tan miserable. Fue entonces cuando encontré varios foros y blogs llenos de historias de venganza, de personas que habían sufrido como yo y habían decidido tomar el control. Las palabras, ojo por ojo, resonaban en mi mente, alimentando mi creciente deseo de hacer que mis abusadores pagaran por todo el dolor y la humillación de todos estos años. Fue entonces cuando lo vi. Un artículo que explicaba cómo acceder a la Deep Web, ese rincón oscuro y misterioso de Internet donde se decía que podías encontrar cualquier cosa. En ese momento, mi curiosidad se mezcló con la desesperación que sentía, y una idea comenzó a tomar forma en mi mente. ¿Podría encontrar la solución a mis problemas allí? ¿Podría la Deep Web ofrecerme la venganza que tanto anhelaba? Quería averiguarlo, así que hice clic en el enlace. Me llevó a una página con un montón de enlaces extraños, pero uno en particular llamó mi atención: sicarios a sueldo. Me sorprendió un poco, pero seguí leyendo. La página decía que podían eliminar a cualquiera que te causara problemas, por un precio. Obviamente, las primeras personas en las que pensé fueron mis abusadores y en lo bien que me sentiría si desaparecieran. Además, uno de los paquetes era eliminación de problemas gratis. ¿Qué significaba eso? Que no habría más problemas. Me encogí de hombros y presioné el botón de ordenar. Seguí las instrucciones y puse los nombres y direcciones de todos los que me molestaban. Agregué a todos los que se me ocurrieron, incluso al profesor Fernández, quien una vez me dejó castigado después de clase por mis malas notas, sin darme derecho a defenderme, siendo que no podía concentrarme en nada gracias a todo el tormento que estaba pasando. Al final, había un espacio donde decía que introdujera el pago, $25.000 por todo. Abrí los ojos como platos. Obviamente, no tenía $25.000. Además, el pago era en bitcoins. Menos aún. Me quedé sin hacer nada por unos momentos y pensé, bueno, al menos lo intenté. Moví el cursor hacia la décima y le di clic para salir del sitio. Pero en lugar de cerrar la página, apareció una pequeña ventana donde decía: ¿tienes el monto para cancelar? Sí, ¿no? Me pareció realmente extraño. Nunca había visto un sitio donde te preguntaran eso. Se supone que si pides un servicio es porque puedes pagarlo, a menos que seas un adolescente de 14 años enojado, despistado y patético como yo. Hice clic en no para largarme, pero entonces se abrió una nueva pestaña donde pedían mi nombre y dirección, y abajo decía: pago por el trabajo. Dudé por un segundo antes de poner mis datos, pero ¿qué tenía que perder? Presioné enviar y algo extraño sucedió. De repente, apareció un texto que decía lista de resultados en la parte superior de la pantalla, con un listado de todas las personas que había puesto. Lo raro era que mi nombre estaba al final, en la sección que decía pago por el trabajo. Pero en ese momento, mi mamá me llamó para cenar y no tuve tiempo de pensarlo. La verdad es que rápidamente olvidé la página y seguí con mi vida. Pasaron días y semanas, y casi lo había olvidado, hasta que un día noté algo extraño. Juan siempre me esperaba en la entrada de la escuela para molestarme, pero hoy no estaba ahí. De hecho, no vi a Juan ni a ninguno de sus amigos en todo el día. Era como si hubieran desaparecido. Me pregunté si estarían enfermos o algo, pero no los vi ni en los pasillos ni en las clases. Era como si se hubieran esfumado. Fue entonces cuando recordé el sitio web y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Seguramente no podía ser real. ¿Verdad? Además, yo no pagué. Intenté ignorarlo y olvidarme de ello, pero no podía quitarme la sensación de que algo andaba mal. Al entrar al salón, descubrí que era lo que estaba pasando. La maestra estaba parada en su escritorio, con el cabello desordenado y el maquillaje corrido.
parecía que había estado llorando. Entonces nos dijo, Juan, Samuel y Dixon han fallecido. Sentí como me palidecía mientras la profesora hablaba. Estaban muertos, pero, ¿cómo? No podía ser el sitio web, ¿o sí? Me quedé congelado mirando a la profesora Fernández, quien seguía ahí de pie. ¿No estaba viva? ¿Eso significaba que no era la página? Suspiré aliviado y abrí mi libro, pensando que, por una vez, el mundo me había hecho un favor. Pero justo cuando empecé a leer, escuché un ruido extraño, como un gorgoteo ahogado. Fue entonces cuando vi a la profesora Fernández quedarse rígida, su rostro tornándose azul mientras sostenía un vaso de café que comenzó a derramarse lentamente sobre el escritorio y a gotear en el suelo. El vaso se rompió al caer, y me di cuenta, horrorizado, de que sus ojos estaban bien abiertos, mirando al vacío, y de repente se desplomó en el suelo. Estaba muerta. Todos los estudiantes empezaron a gritar y a correr fuera del salón. Salí corriendo junto con la multitud, con mi mente hecha un caos. No podía ser la página, simplemente no podía ser. Mientras corría hacia casa, de repente me di cuenta de que un coche me había estado siguiendo por varios minutos. Empecé a correr más rápido, pero el coche también aceleró. Entonces empecé a correr a toda velocidad, pero fue en vano. Finalmente, se detuvo a unos metros delante de mí y un hombre salió de él. Era horrible, no hay otra forma de describirlo. El tipo iba completamente vestido de negro, tenía la cabeza rapada y el rostro lleno de cicatrices. Intenté gritar, pero mi voz no salió. Estaba paralizado de miedo. El hombre dijo: ¿Crees que puedes estafarme? Hiciste una orden de eliminación y yo la cumplí. Ahora, es momento de pagar. Pero no quise decir eso, dije. No importa lo que quisieras decir, chico, el contrato es vinculante y siempre cobro mis pagos. No, por favor, no quise, logré decir. Hiciste un trato con el diablo, ahora es momento de pagar. Querías que estuvieran muertos y muertos están. Finalmente, logré que mi cuerpo se moviera, me di la vuelta y eché a correr. Pero el hombre era rápido y mucho más grande que yo, y mientras avanzaba, podía escuchar sus pasos cada vez más cerca. Su respiración era áspera y entrecortada, y podía escuchar cómo se hacía cada vez más fuerte mientras inevitablemente se acercaba más y más a mí. Había estado desaparecido por 2 semanas, y me encontraron gracias a una llamada anónima de alguien que les dijo dónde estaba. No sé quién llamó, pero estoy agradecido de estar vivo, o, bueno, algo así. Resulta que me falta un riñón, mi mano izquierda y algo más que prefiero no pensar. Lo más probable es que ya hayan sido vendidos en el mercado negro de la Deep Web. Si estas historias te mantuvieron en suspenso, dale me gusta y suscríbete para más encuentros inquietantes. Activa las notificaciones porque no querrás perderte lo que viene a continuación. Mantente a salvo, mantente alerta y recuerda. Gracias por escuchar, y nos vemos en la próxima noche.